Muy buenas tardes, estimados doctores y doctoras, amigos en general. El día de hoy vamos a continuar con las sesiones de clase del curso de especialización en violencia contra la mujer y delitos sexuales. En esta oportunidad vamos a hablar la valoración de la prueba en delitos sexuales. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, un gran amigo, un experto en estos temas. Él es abogado penalista por la Universidad San Martín de Porres, tiene un máster iberoamericano en políticas anticorrupción en la Universidad de Salamanca, España, estudios en el máster universitario en Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor del curso de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, y es también integrante de la Comisión de Derecho Penal en la Sociedad Peruana de Derecho, director del libro compilatorio de Delatores y Colaboradores Eficaces en el siglo XXI y demás artículos científicos que él ha escrito. Para mí es un honor que esté acá presente. Muy buenas tardes, estimado doctor Alex Robles. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes a todos, a ti, estimado Elder. Muchas gracias por la invitación a participar en estas sesiones del diplomado que van a ser muy provechosas para todos. Gracias. La institución jurídica Bill Oye, el estudio Miranda Aburto Abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Guanajuato, usted da la cordial bienvenida y vamos a estar atentos a tu magistral ponencia, estimado doctor. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias. Ok, no sé si podrían habilitarme, lo que pasa es que estoy desde la laptop para compartir pantalla, por favor. Claro No que sé si sí, me... claro que sí. Sí. Estimado, ¿qué Tengo dice? un usuario que se llama Williams Alexander Robles Sevilla. A ese podrían habilitarle, por favor. Ahora sí, Claro. ya tengo. Ok, muy bien. Voy a compartir pantalla. Ya, Excelente. Sí se ve, estimado amigo. sí se ve, ¿no? Sí. Ok, entonces empezamos. Bueno, para abordar este tema sobre la valoración de los medios de prueba en los delitos sexuales, es inevitable que nosotros podamos remitirnos a cómo es que se forma la prueba, ¿no? Porque según lo que nos han enseñado en nuestros cursos de Derecho Procesal Penal que hemos llevado en la facultad, sabemos que la valoración de la prueba, si lo queremos llamar o dividir como estadios procesales, viene cuando se produce la actuación de la prueba, ¿no? En el juicio oral. A partir de esa actuación es que el juez de juicio, ya sea unipersonal o colegiado, se va a encargar de valorar los medios de prueba que se actúen en el juicio oral y que sean pues debatidos, ejerciendo el debido contradictorio por todas las partes. Pues bien, eh, este ejercicio de valoración de la prueba penal no solamente debemos reducirlo al escenario judicial o al escenario de valoración judicial de este medio de prueba, sino que también tenemos que entenderlo desde su formación misma. O sea, hago referencia a las fases de conformación de la prueba, de su admisibilidad, de su actuación y finalmente ya viene un escenario de valoración mismo. Entonces, la fase en la cual nosotros construimos, empezamos a averiguar, a realizar los actos de investigación necesarios para evidenciar la verdad de los hechos, lo tenemos en la fase de las diligencias preliminares. La fase de las diligencias preliminares, como bien sabemos, se produce a partir de una denuncia penal, de una denuncia policial que lo puede realizar la víctima del delito, pero que es recogida por la Fiscalía y a partir de eso se emite una disposición de inicio de diligencias preliminares. El objetivo es, finalmente, que el fiscal pueda decidir si acusa o pide el sobreseimiento según sea el caso, ¿ya? Y para ello se tienen que realizar diversos actos, como por ejemplo
los actos de recorjo de información sobre el delito y su agente, que no tienen calidad de prueba aún, porque todavía tienen que actuarse en el juicio oral, las notas de reserva y no contradicción, que la diferencian del juicio público y oral, es decir, las diligencias preliminares, como bien sabemos, tienen esa cualidad de ser reservadas. Solamente las partes que están debidamente constituidas en la investigación pueden acceder a los actuados. Eh, por otro lado, también debemos establecer que cuando se formaliza las diligencias preliminares, es decir, cuando se emite una formalización de la investigación penal preparatoria, se va a tener en claro, por lo menos en un estándar de sospecha, la pretensión punitiva, la cual está constituida por los hechos y la calificación jurídica que postula la fiscalía. Y eso es algo muy determinante porque los medios de prueba siempre van a girar en torno al hecho que se quiere probar, a la hipótesis fáctica, ¿no? Como se conoce ahora a partir de los desarrollos de la doctrina y de la epistemología de la prueba. Entonces, nosotros entendemos que las diligencias preliminares tienen esta finalidad: ser actos urgentes e inaplazables que necesariamente se tienen que llevar a cabo para recoger en gran medida todos los elementos que me van a permitir a mí luego tomar la decisión, siendo nosotros fiscales. Y por otro lado, también siendo desde la perspectiva de la defensa, es indispensable que participemos en estas diligencias preliminares a fin de observar que las mismas se lleven de manera regular, o sea, que cumplan el debido procedimiento, lo que establece el Código Procesal Penal, así como también propiciar aquellas diligencias de descargo que no sean útiles para el esclarecimiento de los hechos. Em, la función del Ministerio Público lo tenemos establecido en el artículo 65 del Código Procesal Penal, pero es básicamente de ser director de la investigación. Se dice que tiene una función de estratega en la persecución del delito porque se va a encargar de definir los actos de investigación que se van a actuar según lo que él disponga, ¿no? Según los hechos que él considere que se deberían seguir, que considere que son delito, y también conforme a la calificación jurídica que haga de los mismos. Entonces, el fiscal al fiscal le corresponde trazar las coordenadas generales que hagan de la investigación un ejercicio legal válido de búsqueda de material probatorio incriminante. Y nada impide que el fiscal informe de los elementos criminalísticos que actuará la policía, porque como sabemos, la policía es un órgano de apoyo para la realización de los actos urgentes e inaplazables. Para este tipo de delitos, ya sea de violencia contra la mujer y del grupo familiar, y los integrantes del grupo familiar, o los delitos sexuales, ¿cuáles serían estos actos urgentes e inaplazables o sobre lo cual tendrían que girar? Pues, en primer lugar, sería la individualización de la persona agresora, la persona que ha cometido la agresión. Por ejemplo, si estamos en el delito 122B del Código Penal, agresiones contra la mujer, y la persona agraviada, que en este caso sería la mujer o un integrante del grupo familiar, la que ha sufrido estos actos. Luego, también tenemos que determinar si es un supuesto de violencia contra la mujer por su condición de tal o de violencia contra los integrantes del grupo familiar en un contexto de poder, responsabilidad o confianza. Y aquí pues debemos remitirnos a lo que ya se ha construido a partir de la normativa vigente, a partir de lo que establece la ley respecto a estos contextos. Y esta violencia ejercida contra la mujer por su condición de tal es muy importante porque de ella va a depender también la comisión de otros delitos como el de feminicidio, que como sabemos puede ser cometido cuando se da muerte a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los contextos que establece el Código Penal, y entre ellos está la violencia familiar. Entonces, es importante que nosotros
podamos identificar cuál es el contexto, ¿no? Si es una violencia contra los integrantes del grupo familiar en un contexto de poder, responsabilidad o confianza también. Y esto implica determinar los hechos de violencia, así como el contexto en los que se dieron, incluyendo las características de la relación existente entre las personas entrevistadas. Y esto va a depender mucho de las testimoniales, de las declaraciones de las personas que puedan aportar información sobre esta relación. Y sobre todo también la existencia de denuncias previas, ¿no? Una persona que ha sufrido maltrato, violencia familiar mucho antes, ya ha denunciado oportunamente, pues es evidente que la persona a la cual ha denunciado, nosotros podríamos, a nivel indiciario, considerar que podría haber cometido el delito. Suma como un indicio que que nos va a permitir establecer su situación jurídica a lo largo del proceso, ya sea para pedirle alguna medida cautelar personal o para también identificar si está en una condición de reincidencia o de habitualidad también. Entonces, estos actos urgentes inaplazables nos van a permitir establecer todo esto. Pero adicionalmente, eh, ya sabemos que la función de la Policía Nacional es un órgano de apoyo, esto lo encontramos en el artículo 67 del Código Procesal Penal, pero de manera específica, ¿qué es lo que podrían hacer? Y esto sí es importante que nosotros lo podamos ver. A ver, acá está. Muy bien, entre las diligencias que la Fiscalía Penal podría ordenar que se realicen, y esto va a ser realizado por la Policía Nacional, es la obtención o recojo de certificados o informes sobre el impacto de la violencia en la integridad de la víctima. Recojo de testimonios de testigos, generalmente de los vecinos o los familiares mismos, son importantes aquí. El acopio de audios y o videos que haya traído la víctima, el acopio de denuncias previas, examen toxicológico y todos aquellos elementos necesarios para acreditar la situación de riesgo y el ilícito penal cometido. Miren, respecto al acopio de audios y videos, quienes litigamos en la práctica no me dejarán mentir con lo que voy a decir. Ahora último, cobra mucha fuerza, ¿no? Todos esos medios de prueba documentales que podamos aportar a la investigación para que el fiscal realmente pueda establecer si estamos frente a un contexto de violencia familiar o quizás estamos frente a una deliberada victimización de la persona que ha denunciado. Porque imagínense, pueden haber casos en los cuales una persona, en este caso una mujer, puede denunciar a su pareja por violencia familiar o por agresión contra la mujer en su aspecto psicológico, que ya vamos a entrar al tema para ver si hay criterios racionales o razonables, también para valorar cuál es el grado o el daño psicológico que le ha producido a la mujer. Pero supongamos que ese sea el caso. Lo denuncia por el delito de agresiones, artículo 122b, por violencia psicológica, que no llega a ser un daño psíquico como tal, pero sí existen indicadores que la persona ha sufrido este daño, pero se descubre con la investigación que existen audios, existen mensajes de WhatsApp, existen mensajes de correo, mediante los cuales se determina que la presunta víctima, pues, se refería a su expareja de manera soez, altanera, daba indicios más bien de que ella es la que propiciaba ese tipo de relación, ese tipo de intercambio soez entre ellos. Entonces, este tipo de acopio de audios y videos va a ser muy importante para la perspectiva de la defensa, pero también para la fiscalía, porque la fiscalía, em, si bien podría yo criticar desde el punto de la defensa de que suele existir un prejuicio, un sesgo siempre a favor de la mujer, lo cierto es que existen fiscalías muy objetivas al momento de apreciar los hechos y solamente formalizan una investigación preparatoria
sea, avanzan a la siguiente etapa del proceso penal cuando verifican efectivamente la existencia en el grado de sospecha mínima de la realización de estos hechos. O sea, son muy objetivos porque tienen muy presente que la Fiscalía tiene el principio de objetividad. Esto significa que deben resguardar y también buscar los elementos de cargo, pero también de descargo. Es decir, que acreditan y que no acreditan los hechos que se han realizado. Y por lo tanto, en virtud de este principio, analizan el medio de prueba. Y a partir de eso, verifican si no existen otros medios de prueba de descargo y a partir de ahí toman su decisión racional. Otro de los medios de prueba importantes en esta fase es la entrevista de la víctima. Y como sabemos, la entrevista de la víctima va a variar si estamos frente a mujeres mayores de edad o si estamos en el caso de menores de edad. Llámese, por ejemplo, los delitos de violación de menor de edad. En estos casos, la entrevista de la víctima, que es menor de edad, se va a llevar a cabo mediante la técnica de la cámara GESE, ¿no? Y que ya nosotros vamos a desarrollar más adelante cómo es que se tiene que llevar a cabo este medio de prueba. Los exámenes médicos y psicológicos en principio son realizados por el Centro de Emergencia Mujer, como bien sabemos, ¿no? Una vez que se ha producido la denuncia. Pero después tienen que ser realizados también por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Y ellos también van a emitir su informe psicológico, ¿ok? Y a partir de eso nosotros vamos a poder determinar si esos informes, a partir del análisis de los expertos, se pueden encontrar indicios, ¿no? En el caso de los certificados médicos legales, ya sabemos, ¿no? Que se puede llevar a cabo cuando existe alguna lesión, ¿no? En contra de la mujer o del menor de edad, en estos casos. Y en los psicológicos, ahí existen algunas críticas que voy a dar más adelante, así que vamos a pasar nada más. ¿Ok? El informe psicológico va a determinar el estado de salud mental de la víctima y el informe social sobre las condiciones de vulnerabilidad o riesgo de la víctima, lo cual también va a servir como sustento para la decisión de la fiscalía, si formaliza o no formaliza la investigación. O también va a servir para una posible acusación más adelante. Después de que se realiza la denuncia, la Policía Nacional necesariamente va a tener que trasladar a la víctima de la violencia o del delito, en especial si es una víctima de violación sexual, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que se realicen las prácticas de los exámenes médicos y psicológicos correspondientes y se emitan los informes o certificados correspondientes. Y para ello, pues, es importante que el examen médico debe corresponder necesariamente al grado de agresión de la denunciada que denuncia a la víctima, ¿no? Y evitar procedimientos invasivos y revictimizadores. Lo que se busca es proteger a la víctima de este tipo de procedimientos, ¿ok? La realización de una inspección técnico policial también es importante porque va a brindar datos periféricos que van a ayudar a brindar esa corroboración a la declaración de la víctima. Generalmente los delitos sexuales en la dogmática se entienden como delitos clandestinos. ¿Esto qué significa? Que generalmente no se cuentan con testimoniales en gran medida o cámaras de seguridad, videos, mucho menos documentales que puedan dar fe de que el hecho se ha cometido. Los únicos que saben generalmente es la víctima y el agresor. Entonces, para que nosotros, y esto ya está establecido por nuestra Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 2-2005, hace muchos años, para que nosotros le demos valor probatorio a la declaración de la víctima, es necesario pues que se cumplan los estándares o los criterios de valoración que ya se han establecido, ¿no? La ausencia de incredibilidad subjetiva, la persistencia en la incriminación y la existencia de una corroboración periférica.
¿no? El primero, pues se trata de que no existan motivos fundados para desconfiar de la declaración de la víctima. Por ejemplo, si es que tiene un interés ajeno a la investigación, es decir, ha denunciado con la finalidad de poder obtener algún provecho patrimonial, por ejemplo, o en razón de una venganza personal que tiene contra el denunciado. Entonces, esos no son motivos válidos para creerle respecto a su declaración, a los hechos que dice que ha sucedido. De igual manera, tiene que persistir su incriminación, es decir, no tiene que haber cambios sustanciales en el detalle de los hechos que ha brindado desde el inicio, desde su declaración inicial en diligencias preliminares hasta el final, hasta su actuación en juicio oral también. Y de igual manera, la corroboración mediante la existencia de medios de prueba periféricos, es decir, medios de prueba de distinta naturaleza. Si ella ha brindado datos de carácter testimonial, pues tienen que haber otros medios de prueba documentales, por ejemplo, videos u otros testimonios que brinden esa corroboración de que efectivamente se han realizado los hechos de la manera que ella refiere. Entonces, todo esto va a servir mucho para empezar a construir la estrategia del fiscal y a partir de ello pueda incluso decidir a nivel procesal si es que nos lleva a un proceso inmediato, que también puede ser el caso, ¿no? Un proceso inmediato cuando ya se tienen todos los elementos de convicción necesarios, así que se evita ir a una investigación penal preparatoria, sino que directamente ya pasamos a una fase de juicio oral directamente. O también podemos hacerlo mediante la acusación directa, que también es otro mecanismo procesal a disposición del Ministerio Público. La recepción de la declaración de la víctima, muy importante. Esto se puede realizar en dos ámbitos, ¿no? En el tutelar y en el penal, como ya bien sabemos. Ahí les he dejado la normativa establecida en la ley 30.364. Es importante, pues, que la declaración de la víctima se tramite como una prueba anticipada y bajo la técnica de la entrevista única, es decir, ante el juez de investigación preparatoria y en una cámara GESEL o en su equivalente. Aquí es importante que tengamos presente, doctores, que lo que busca la pericia o el acta de entrevista única en cámara GESEL es evitar la revictimización de la víctima, ya sea una mujer mayor de edad o de una persona de la declaración de un menor, para que así pueda evitar que declare más de una vez en el proceso penal y sea sometido al mismo estrés, a la misma angustia, a los mismos sentimientos de pesar producto de los hechos que se han realizado. Y esto pues está sostenido en diversas observaciones como en las dispuestas en el Comité de los Derechos Humanos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas de fecha 29 de mayo de 2013. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se establece que existe un principio que es el interés superior del niño y de la niña, mediante el cual lo que se busca es evitar la revictimización y no someterlos a un escenario intimidatorio, hostil o insensible en el ámbito judicial. Por eso es que la técnica de la entrevista única en cámara GESEL es fundamental en este aspecto. Esto lo encontramos en la Corte Interamericana, caso Rosendo Cantú y otro versus México, sentencia del 31 de agosto del 2010, párrafo 201. Entonces, la entrevista única en cámara GESEL es una herramienta que posibilita la toma del testimonio de menores en casos de delitos sexuales por parte de un especialista y a la vez busca evitar su revictimización en el proceso penal. Aquí vamos por una cuestión de procedimiento que creo que les va a interesar. A veces sucede que esta entrevista única en cámara GESEL quizás sea por la falta de experiencia de algunos fiscales, generalmente lo entiende como si fuera una diligencia a nivel fiscal, como si ellos emitieran una disposición y señalaran la fecha y hora para que se lleve a cabo esta diligencia, pero esto no es así. La entrevista
única en cámara Gesell, si se actúa como prueba anticipada, tiene que seguir lo establecido en los artículos 242 hasta el 246 del Código Procesal Penal. Y para ello es importante estar dentro de aquellos casos que ameritan que esta entrevista única en cámara Gesell se actúe como una prueba anticipada. Porque la prueba anticipada, ¿qué es lo que busca, doctores? La prueba anticipada se trata de que una prueba, de que un medio de prueba, en este caso la declaración testimonial, sea actuada bajo las reglas del juicio oral en una fase que no le corresponde, es decir, durante la investigación penal preparatoria, pero se actúan bajo las mismas reglas del juicio oral, con la presencia de un juez, en este caso de investigación preparatoria, que va a actuar como juez de juicio, y con presencia de todas las partes, que van a estar debidamente representadas por sus abogados y van a formular preguntas. Esta prueba anticipada se va a llevar a cabo conforme a las causales establecidas en el artículo 242. Y entre ellas, por ejemplo, está lo que nos interesa. Artículo 242, inciso 1, literal D. Declaración de las niñas, niños y adolescentes en su calidad de agraviados por delitos comprendidos en los artículos 153, 153A, violación de la libertad personal, y los comprendidos en los capítulos dedicados al proxenetismo, ofensas al pudor público y delitos contra la libertad. Estas declaraciones en cámara Gesell tienen que ser llevadas a cabo con intervención de psicólogos especializados en cámara Gesell. Miren lo que dice el código. Artículo 242, inciso 1, literal D, y pone la valla muy alta. Tienen que ser especializados en cámara Gesell. ¿Qué significa esto, doctores? Un perito tendría que tener en su legajo, entonces, estudios o acreditaciones mediante los cuales se demuestre que tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo este tipo de diligencias. Pues claro que sí. No es importante que tenga ese tipo de acreditación, pero también no solamente está el tema de conocimiento, sino también está el tema de la experiencia. Pero creo que aquí en el Perú, debido también a la falta de especialización, parece que optamos solamente por la experiencia. Y creo que aquí se entiende que un perito, entre más pericias haya realizado durante bastante tiempo, durante varios años, es un perito más creíble, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es identificar su informe pericial, en este caso su acta de entrevista única, y ver cómo es que ha llevado a cabo esta diligencia, y realmente si lo ha hecho bien o no, si ha respetado las técnicas y procedimientos para la aplicación de una entrevista en cámara Gesell. Pues bien, el artículo 242, inciso 1, nos dice: se va a llevar a cabo en declaraciones de niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido algún tipo de estos delitos que ya les comenté, realizados con intervención de psicólogos especializados en cámara Gesell, y también lo que nos dice en el artículo 243 es que tiene que presentarse una solicitud. Esta solicitud va a ser presentada ante el juez de investigación penal preparatoria, y ojo con esto, la oportunidad es durante las diligencias preliminares y durante la investigación preparatoria. ¿Esto qué significa? Que existe una preclusión, un momento de preclusión. Si no ocurre durante la fase de diligencias preliminares o investigación preparatoria formalizada, ya no se puede llevar a cabo, porque precisamente lo que se busca es resguardar al órgano de prueba de una posible desaparición. En este caso, lo que se busca es resguardar al órgano de prueba de una revictimización. Es decir, ya no queremos que declare nuevamente en el juicio oral para evitar ese suceso traumático. Lo que buscamos es que solamente declare una vez. Y por lo tanto, esta solicitud va a ser presentada al juez, obviamente tiene que estar bien formulada, con su objeto, con las causales en las cuales se incluye, debe indicar el nombre de las personas que van a intervenir en dicho acto, y luego de eso
lo que nos dice es que el juez va a correr traslado de esta solicitud a las partes procesales por 2 días. Durante estos 2 días, las partes procesales pueden oponerse a la realización de esta entrevista única en cámara GESEL mediante, como prueba anticipada. Y esto es importante, porque no es que sea en automático, no es que la entrevista en cámara GESEL necesariamente tenga que ser actuada como prueba anticipada. Así no lo establece el código. Nosotros, como defensa, podemos oponernos si es que vemos que no existe alguna de las causales que establece el artículo 242. Y ya el juez dependerá si lo admite o no y tiene que pronunciarse sobre ello. No es automática que se tenga que realizar esta diligencia como prueba anticipada. Luego de esto, lo que va a hacer es, una vez que se haya admitido y luego de que el juez se haya pronunciado si hay alguna oposición a la actuación como prueba anticipada, lo que va a suceder es que se va a llevar a cabo la audiencia de prueba anticipada. Y en esta audiencia de prueba anticipada se desarrollará en acto público y con la necesaria participación del fiscal y del abogado del imputado. Si el defensor no comparece, en ese acto se nombrará a uno de oficio, salvo que por la naturaleza de la prueba puede esperar su práctica. Generalmente, en mi experiencia, siempre, en todos los casos, en la fecha que se ha llamado para la realización de la audiencia como prueba anticipada, esa misma fecha se realiza. No existen ampliaciones o no existe ningún tipo de aplazamientos. ¿Ok? Luego de eso, luego de que se va a llevar a cabo, se realizan las preguntas por todas las partes, se va a redactar todo en un acta. En un acta que va a ser firmada por todos los participantes. Y aquí lo tienen, ¿no? Se documenta en acta, obviamente se va a grabar, y esta grabación en audio y video, en original y en copia, también va a ser resguardada en el expediente con la finalidad de que pueda ser ofrecida por el Ministerio Público para su lectura en la fase de documentales del juicio oral. Es decir, ya no se va a actuar nuevamente la prueba anticipada en juicio, ya no tendría razón de ser. Lo que se va a leer simplemente es el acta. Por eso es importante que cuando participemos en esta diligencia de actuación de prueba anticipada podamos dejar todas las observaciones que nosotros consideremos respecto a la forma en cómo se ha interrogado al menor. Si vemos preguntas sugestivas, si vemos preguntas eh, capciosas, que no son claras para el menor o que inducen una respuesta, necesariamente tenemos que dejar una constancia en el acta correspondiente. Duración en promedio de esta diligencia, he puesto ahí 2 horas, pero quienes saben que en la práctica pues no sucede esto así, ¿no? Generalmente pues tenemos varias horas, ¿no? De 3 a 4 horas inclusive, dependiendo si es que pensamos en el horario correspondiente. Los sujetos procesales concurrentes, la persona víctima de la violencia, el fiscal, el juez, los padres o responsables de la niña, niño o adolescente, el abogado defensor o defensor público, la policía, el traductor, el psicólogo de la unidad de protección y asistencia a víctimas y testigos cuando corresponda. Todos ellos van a participar en esta audiencia de prueba anticipada. El ambiente de la entrevista única de la víctima, en el caso de mayores de edad, sala de entrevistas. En el caso del menor de edad, cámara GESEL. Ambos ambientes tienen un ambiente propiamente de la entrevista y un ambiente de observación. En el ambiente de la entrevista va a estar el psicólogo y va a estar la persona que va a ser sometida a esta diligencia. Y en el ambiente de observación estamos todos los demás. El juez, el fiscal, las partes procesales, con la finalidad de que nosotros podamos formular las preguntas al técnico que está ahí para que las pueda remitir a el especialista, ¿no? Al psicólogo, para que él formule las preguntas. Y el procedimiento en el caso de menores de edad, pues no empieza directamente con las preguntas, ¿no? Sino que lo que hace el perito psicólogo es propiciar un ambiente agradable para el menor para que le sea mucho más fácil aportar la información que nosotros queremos. No es directamente realizar esas preguntas.
¿Cuál es el perfil de la persona que tiene que realizar esta entrevista única en cámara GESEL? Tiene que tener conocimiento sobre el desarrollo emocional, cognitivo y lingüístico de los niños, tiene que tener conocimiento del sistema legal y judicial, entrenamiento en técnicas para asesorar la competencia mental, legal y lingüística de los niños, entrenamiento en técnicas de entrevistas investigativas forenses con niños para obtener declaraciones confiables, objetivas y válidas, antecedentes de formación sobre la dinámica del abuso de niños y adolescentes y su impacto en el psiquismo, la actualización permanente, la forma de consultas a colegas de la literatura científica y de cuestiones legales. Es decir, lo que buscamos es un profesional, un perito especializado en el lenguaje emocional, cognitivo y lingüístico de los niños. La pregunta es, ¿cuántos especialistas nosotros tenemos aquí en el Perú? El problema está en que si los hay, no los conocemos tanto. Y el segundo problema es que quienes participan en nuestras diligencias de entrevista en cámara GESEL, muchos de ellos sí son peritos, sí son psicólogos, eso nadie lo quita, pero no tienen el bagaje, ¿no? No tienen ese know-how. Lo único que tienen es la experiencia de haber llevado diversas diligencias de declaraciones en entrevista única en cámara GESEL durante varios años. Y sí, la experiencia es muy importante, nadie lo niega, pero así como la experiencia es muy importante, lo es también tener y actualizarse permanentemente en los conocimientos de psicología necesarios para afrontar este tipo de diligencias, porque inclusive, por lo que he podido investigar, hay diversos tipos de ramas dentro de la psicología que uno busca especializarse. No solamente está la psicología de menores de edad, está la psicología competitiva, está la psicología conductual, entre otros. Entonces, hay diversas especialidades y quienes tendrían que participar en este tipo de diligencias tienen que ser los especializados. Eh, a mí me llama mucho la atención, a mí me llama mucho la atención, ya para entrar en materia, que exista un protocolo de entrevistas únicas en cámara GESEL, porque sí existe, pero es un protocolo que, si se dan cuenta, es más que todo procedimental, ¿no? No nos brinda ningún tipo de indicador o ningún tipo de conocimiento sobre cuáles son específicamente las técnicas que tiene que emplear el psicólogo forense. Nosotros lo tenemos que sacar de la literatura. Nosotros tenemos que irnos a libros, incluso de otro país, españoles, argentinos, mexicanos, para saber cuál es el conocimiento de vanguardia respecto a la psicología forense. Aquí en Perú, en realidad, he buscado, he hecho una búsqueda, porque he realizado una investigación sobre el tema hace un par de años atrás, y hasta la fecha no había encontrado ningún tipo de material respecto a este tema específico. Es más, en la práctica, la mayoría de los informes periciales son muy complejos de entender. Imagínense, a mí me gusta leer de psicología, leo a Daniel Kahneman, ¿no? Daniel Goleman también, pero mi conocimiento también llega hasta cierto punto. No soy un profesional especializado en la psicología, pero yo entiendo que en el informe tiene que establecerse por lo menos las técnicas para que mi perito de parte, que también es psicólogo, pueda identificar cómo es que se ha aplicado este tipo de técnicas. El problema está en que la mayoría de estos informes periciales psicológicos no te establece eso. O sea, te establecen simplemente las técnicas y los procedimientos aplicables para el caso concreto, conforme a lo que se establece en la psicología. Nada más, no hay un desarrollo más concreto, más específico. Y no solamente hago esa crítica para los informes psicológicos, sino también para otras ciencias y disciplinas. Entonces, yo creo que hay un gran déficit aquí de motivación en cuanto a los informes periciales psicológicos, y que la defensa muchas veces aprovecha
para lograr desacreditar estos informes. Entonces, hay que evitar eso. Hay que pedirle y exigirle a los peritos psicólogos que sean lo más precisos y lo más concretos posibles en identificar el objeto y su metodología. El desarrollo del interrogatorio, por ejemplo, sí lo vemos desarrollado en este tipo de protocolos, pero no hay más. Y como pueden ver, aquí nos ponen inicio de la entrevista, presentación de los participantes. Durante la entrevista, pues generar un clima de confianza, narrativa libre, no preguntas sugestivas ni capciosas y preguntas de los sujetos procesales. Y después el cierre de la entrevista. Nada más. El informe pericial de evaluación psicológica, como pericia, es evidente que no puede contener juicios respecto a la responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado en relación con el hecho delictuoso. No debe tener juicios de valor. Incluso aquí en el Código Procesal Penal, artículo 178, ustedes van a poder encontrar cuáles son los requisitos que debe contener todo informe pericial oficial. La exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo, o sea, el objeto, la motivación y fundamentación del examen técnico y la indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y reglas de los que se sirvieron para hacer el examen. Es que es lógico, tiene que establecer todo eso en el contenido del informe pericial oficial. No basta simplemente una motivación pues mínima, no tiene que ser exhaustiva y detallada para que el informe pericial de parte lo tenga en consideración también. Aquí viene otro de los aspectos importantes y que ya quiero, ya estamos casi en la última parte de mi exposición, pero quisiera llamar a la reflexión, ¿no? Eh, ¿Un perito oficial es más importante que un perito de parte? O reformulo la pregunta. ¿Un perito oficial que lleva a cabo una entrevista única en cámara GESEL o un informe psicológico tiene mayor peso que un informe que haya sido elaborado y firmado por un perito de parte? El acuerdo plenario, el acuerdo plenario 4/2015 ha establecido que para valorar la pericia se tiene que fundamentar en que el perito es oficial o de parte. Fundamento 22A. Y acá hay posiciones. La posición de Jordi Nieva, por ejemplo, nos dice que no cabe realizar una diferencia por la imposibilidad de afirmar que los peritos sean totalmente imparciales, es decir, prescinden de aspectos sociológicos. El perito es un experto, sea oficial o de parte. Se debe analizar científica o técnicamente su dictamen, minimizando la posibilidad del riesgo de corrupción. Si la preocupación de que el perito de parte está contaminado a diferencia del perito oficial, pues analicemos su informe, veamos qué es lo que dice, analicemos su método. A partir de eso podemos determinar si realmente merece ser fiable o no merece ser fiable. La posición de Carmen Vázquez es: no cualquier método de selección funciona para la elección del perito oficial y de parte. Siempre se debe buscar la calidad. Es decir, a veces, a veces, el perito oficial podrá tener mucha experiencia realizando pericias, pero el perito de parte, a comparación, tiene el conocimiento y también la experiencia. Pero aquí, si es que seguimos la primera opción, sería creerle más al perito oficial porque no está contaminado, en lugar que creerle al perito de parte. Entonces, aquí ya encontramos pues un argumento que en realidad no se sostiene a sí mismo. Pero veamos lo que nos dice la Corte Suprema, que opta por una posición distinta. Si aquí estamos criticando la posición de que el perito oficial pesa más que un perito de parte, ¿qué es lo que finalmente decide nuestra Corte Suprema al respecto? A ver, un momento, doctores. Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a compartir mi pantalla completa. O esta pantalla. A ver, ¿se puede ver? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, miren. Lean el recurso de nulidad 324-2019 Callao.
Desde la sumilla, miren lo que nos dice. Desde la sumilla, prueba indiciaria en el delito de tráfico ilícito de drogas, pero vayamos al punto 2. Valor preponderante de la pericia oficial frente a la pericia de parte. Ya desde ahí le están dando un mayor valor. ¿Pero en qué se sostiene esta argumentación? Si leemos esta casación, este recurso de nulidad, que en realidad es muy corto, así que lo podemos leer en menos de 3 minutos, nos vamos a la parte correspondiente, que sería la página número 6, que es donde se analiza los hechos probados, y nos vamos a esta parte de acá, que es la que me interesa. Ya lo voy a agrandar más para que se vea. Miren, cierto es, nos dice, ¿no? Cierto es que esta pericia oficial ha sido cuestionada por peritajes de parte, y ahí señala los folios, que concluyen que la firma trazada en la guía aérea DHL número tal no proviene del puño gráfico del acusado Chévez Guamán. Sin embargo, esta Sala Suprema, por un criterio de confiabilidad, otorga un valor preponderante al peritaje oficial, pues es idóneo per se para formar convicción y su contenido debe prevalecer, en principio, sobre el peritaje de parte, que como tal ha sido designado para defender los intereses de quien lo propone, premiando la objetividad y fundamentación científica y técnica y o empírica del dictamen por encima del sujeto que lo haya emitido. Fíjense esta argumentación. Un criterio de confiabilidad. ¿Y en qué se sostiene este criterio de confiabilidad? Preguntarán ustedes, doctores. La verdad no lo sé. La verdad no lo sé porque no se desarrolla en este recurso de nulidad. Sí, pues no se desarrolla en ninguna parte. Ustedes revisen el recurso de nulidad y no sé de dónde ha sacado ese criterio de confiabilidad, porque, bueno, la profesora Carmen Vázquez, que es una de las que más ha ahondado en el tema recientemente, ha sacado varios libros sobre la prueba pericial en general, pues ya ha determinado que este argumento pues no tiene razón de ser, ¿no? Porque de igual manera yo podría decir, porque le pagan al perito de parte, él tiene que decir lo que diga su contratante, ¿no? El que lo ha contratado. Pero de esta perspectiva, entonces el perito oficial, para que no lo saquen del cuerpo oficial de peritos, va a tener que decir lo que tenga que decir para contentar, en este caso, a los funcionarios públicos de la fiscalía, para que así no le generen problemas y lo recomienden a más casos. No sé, yo me imagino que ese sería otro argumento que yo podría decir. Entonces, creo que aquí nos estamos yendo por valoraciones subjetivas y no objetivas que deberían preponderar en un análisis de una prueba pericial que precisamente es científica, ¿no? Deberíamos nosotros analizar cómo es que se lleva a cabo la pericia, si el profesional es un científico o técnico idóneo, si tiene las cualidades para realizar ese tipo de informes periciales y realmente si tiene la experiencia o no. Y a partir del debate y del contradictorio se verá. Obviamente hay casos en los cuales no se cuenta con una buena defensa penal efectiva, pero bueno, los escenarios de debate y de contradicción están. Así que depende de los jueces seguir un criterio de objetividad en este tipo de casos. Pues bien, entonces vamos a seguir con las diapositivas. Entonces, para resumir, la posición actual de la Corte Suprema es que vale más un perito oficial. Y prácticamente desanima a toda la defensa para que pueda presentar sus propios informes de parte. Sin embargo, como es un recurso de nulidad que en realidad no tiene ningún tipo de vinculación jurídica, ni tampoco es un desarrollo de la doctrina jurisprudencial, ni tiene un criterio vinculante, pues la Corte Suprema puede fallar en unos casos sí y en otros casos no. Va a depender también. Entonces, sigamos presentando nuestras pericias de parte y atacando siempre los métodos correspondientes. Acá hay unas diferencias entre la pericia oficial y de parte, que es importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? El perito oficial, bueno, generalmente pues tiene acceso al expediente, él es el quien fija el calendario de operaciones periciales, el perito de parte se acopla a este calendario de operaciones periciales, pero va a tener la posibilidad de presenciar lo que lleve a cabo el perito de oficio para que él en su oportunidad pueda emitir su informe pericial. El acuerdo plenario 4-2015 es muy importante porque
establece los criterios de valoración de la prueba pericial en delitos de violación sexual. Se hace referencia, en este caso, a los informes periciales psicológicos, ¿ya? Pero también a los certificados médicos legales. Pero para ambos es, de alguna manera, general los criterios de valoración, ¿ya? ¿Cuál es lo importante? Pues establece los criterios para valorar la fiabilidad y validez de la pericia, adaptándola a nuestro sistema procesal, y para ello se recuesta, se sostiene en lo que ya ha desarrollado la doctrina y la jurisprudencia norteamericana, ¿no? En los casos, en el caso Freire, ¿no? Y en el estándar Daubert, ¿no? Que es muy ampliamente desarrollado por el profesor Larry Laudan, pero Larry Laudan es mucho más crítico, ¿no? Porque incluso él no está de acuerdo con el tema de los estándares de prueba, en todo eso, ¿no? Pero no hay que adentrarnos tanto eh, en esos debates tan complejos, y que en el ámbito académico sí creo que todavía hay mucho por desarrollar, pero en el ámbito más práctico del litigante tenemos que atacar precisamente los criterios que toma nuestra Corte Suprema y nuestros jueces, ¿no? Y a partir de eso, nosotros debatir realmente cuáles son los criterios que nosotros podemos adaptar a nuestro sistema. Porque académicamente yo podría escribir un artículo académico sobre los estándares, sobre el estándar Dauber y desarrollarlo, y académicamente sería útil, pero tenemos que también dar soluciones a los problemas prácticos de nuestro sistema. Entonces, si ya la Corte Suprema está adaptando esos criterios de valoración probatoria aquí a nuestro país, tenemos que ver cuáles son estos criterios que para la Corte Suprema sí son aplicables a nuestro sistema, porque son sistemas diferentes, ¿no? Uno es el Common Law y otro es el Civil Law, ¿no? Nosotros somos del Civil Law. Entonces, eh, ¿cuál es lo importante de este acuerdo plenario? Que señala que las opiniones o las conclusiones de la pericia eh, no obligan necesariamente al juez, no obligan, ¿ya? Pero obviamente, si el juez quiere desvincularse de las opiniones o conclusiones de un perito, tiene que fundamentarlo. Tiene que fundamentar por qué se aparta de las conclusiones esgrimidas por el perito en su informe pericial. Y esto solamente puede suceder, doctores, si es que nosotros hacemos un buen trabajo en el contrainterrogatorio, si hemos presentado un buen informe pericial de parte, y a partir de ello se genera esta duda al juez y puede desvincularse de estas opiniones. E incluso el juez tiene la posibilidad de realizar un debate pericial sobre un aspecto muy concreto que necesita esclarecerse. Y es un buen síntoma que un juez pueda llevar a cabo este debate pericial. Hay muy buenos jueces, y me han tocado, que saben cómo dirigir un debate pericial, porque no se trata de volver a que cada uno de los peritos señale su posición de nuevo y lean su informe pericial nuevamente, no. Se trata de poner y definir cuáles son los puntos concretos que se van a atacar en dicha diligencia para que ambos especialistas, ambos peritos puedan brindar sus explicaciones técnicas. Y la que le convenza más al juez es la que va finalmente a determinar su decisión. Los factores Daubert es lo que yo les decía, ¿no? Que se han adaptado a nuestro sistema del derecho norteamericano, y para nuestro sistema es importante que el tribunal tiene la necesidad de motivar, ¿ya? Tiene que motivar necesariamente cuál sea su decisión, ya sea para adoptar las conclusiones del informe pericial como para negarlo. Aquí están. Miren, los criterios de valoración de la prueba pericial para este tipo de delitos se basan en lo siguiente. La pericia debe evaluarse en el acto oral a través de la acreditación del profesional que suscribió el informe documentado, grado académico, especialización, objetividad y profesionalidad, y no se debe poner el acento en que el perito es oficial o de parte. Eso lo ha establecido el Acuerdo Plenario 4/2015, ¿eh? Imagínense, esta nueva resolución del 2021 viene a contradecir lo que ha establecido el propio Acuerdo Plenario del año 2015. El informe debe haberse elaborado de acuerdo a las reglas de la lógica y el conocimiento científicos o técnicos, especialmente si se analiza el objeto del dictamen y su correspondencia con la actividad pericial.
Asimismo, que se explique el método observado. Tiene que explicarse este método. Em, Debe evaluarse las condiciones en que se elaboró la pericia y la proximidad en el tiempo y el carácter detallado del informe. Cierto es que en algunos casos las violaciones, producto de las violaciones y las denuncias formuladas, a veces suceden ocurrido algún tiempo después de ocurridos los hechos, ¿no? Inclusive yo he tenido un caso en el cual se estaba defendiendo a la víctima que denunció después de 6 meses de haber cometido el hecho. Entonces, obviamente, las pericias médicas, lo que va a mostrar como resultado en un caso de violación es, van a haber lesiones antiguas o defloración antigua, y para eso es muy importante que se pueda corroborar la declaración de la víctima. Si hay testigos, si hay elementos de corroboración, por ejemplo, eh, denuncias previas, entre otros, ¿no? Pero es muy importante la parte testimonial sobre todo eso. Si la prueba es científica, desde un primer nivel de análisis debe evaluarse si esta prueba pericial se hizo de conformidad con los estándares fijados por la comunidad científica. Y por eso le decía, tenemos que ahondar más en eso, ¿no? En verificar si realmente estas pericias se llevan a cabo conforme a los estándares y las reglas actuales, las modernas, las que deberían aplicarse. Esa figura humana McShover que se utiliza en las actas de entrevista única en los delitos sexuales de menores de edad, por ejemplo, ya está proscrito por la literatura en psicología. Ya no se debería realizar, pero se sigue realizando. Entonces la pregunta es, ¿quién controla eso? Porque para el juez o la mayoría de los jueces estamos todos, todo perfecto. El sistema está genial. Los peritos nunca se equivocan. Los informes periciales no tienen ningún defecto. Por eso es que existen condenas erradas. Por eso es que muchas veces, no solamente en nuestro sistema, sino también en el sistema norteamericano, hay una profesora que se llama Elizabeth Loftus, que hizo un libro muy interesante sobre la memoria de los menores y cómo en base a la implantación de recuerdos falsos en menores se llegó a la condena de inocentes. Y se les denunció a estas personas por violación sexual, de menor de edad, entre otros. Hubo condenas, pero luego absoluciones cuando se demostró que el menor de edad había sido sugestionado por uno de los padres para que denuncie de cierta manera. Y esto sucede, en la práctica sucede. El problema está en que existe mucho prejuicio y sesgo por parte de nuestras autoridades. Y para nosotros los abogados litigantes, que somos de la defensa, imagínense que lo único que buscamos en un proceso o en una investigación penal es que el fiscal y el juez sean objetivos. Para eso, para nosotros, es el mayor regalo, que sean objetivos al momento de analizar los hechos. Imagínense, a este punto hemos llegado literalmente. Entonces, debemos trabajar en eso, ¿no? En la discusión también académica y que desde los sectores, desde los colegios profesionales, también se produzca un mayor cambio, ¿no? En la especialización, en que se exija que los peritos que van a realizar una labor forense sean peritos especialistas en determinadas ramas, que se exija realmente una modernización. Y tengo entendido que hay un instituto de psicología forense que viene dando ese tipo de capacitaciones, ¿no? Sería importante que las universidades también puedan realizar esta labor. Bueno, finalmente les quería traer una jurisprudencia relevante para, por ejemplo, el delito de lesiones por violencia familiar. Para su configuración no es suficiente el vínculo parental, sino que debe existir una simetría en las relaciones mutuas. Esto se ha establecido en el recurso de nulidad número 2030-2019 Lima del 27 de febrero del 2020, considerando 7. Es decir, es importante que se establezca una asimetría en las relaciones mutuas, si no es que no se acredita esto a nivel probatorio, no podría cometerse el delito de lesiones por violencia familiar. Bueno, doctores, habiendo llegado ya al final de la exposición, no sé si hay alguna pregunta para poder absolverla, por favor, gracias.
A ver, creo que hay algunas preguntas, me parece. Sí, doctor, muchas gracias por su respuesta. Hay preguntas, hay una pregunta en el chat de la reunión. Sí. A ver, lo que nos dice es, doctor, buenas tardes. En la investigación preliminar, si la parte agraviada presenta pruebas, ¿es necesario que las mismas deben ser pertinentes y conducentes? Debo explicarle al fiscal eso si estamos en la etapa preliminar, si estamos en la copia de pruebas. Por supuesto, la parte agraviada tiene que presentar sus medios de prueba, pero con pertinencia, conducencia y utilidad, ¿no? Principalmente la pertinencia y la utilidad. Es importante que lo desarrolle en su escrito y es importante que el fiscal lo pueda advertir. Y si no lo ha advertido, si no ha emitido una disposición al respecto, tú tienes todo el derecho de presentar un escrito solicitando que la fiscalía pueda pronunciarse en ese extremo, conforme a lo que establece nuestro Código Procesal Penal. Esa es mi recomendación. Y en mi experiencia he tenido una oportunidad similar de presentar un escrito similar a ese, al que te digo, y he tenido que llegar a tutela precisamente para lograr que se respete el Código Procesal Penal, que se establezca la pertinencia y la utilidad de los medios de prueba que se ofrezcan, pero también de las diligencias que se deseen realizar. No es simplemente por el hecho de que yo sea abogado del agraviado, pueda presentar diversos medios de prueba y solicitar actos de investigación sin señalar la pertinencia y utilidad de los mismos. Bueno, creo que esa es todas las preguntas. Ah, sí, Caterín Alcántara, adelante. Doctor, buenas noches. Tengo una duda. En caso de que el denunciado, o sea, ha sido reiterada en dos veces notificado, pero la cédula de notificación nunca ha llegado para que pueda participar en la cámara GESEL. La cámara GESEL se reprograma, la prueba se reprograma, entonces le vuelven a notificar también al denunciado y nunca se apersona ni nada, ¿no? Entonces la cédula de notificación al llegar el cargo llega devuelto. Entonces, para la Ujú. segunda reprogramación de la cámara, nos notifica, lo hago a través de su correo electrónico. ¿Es válido la notificación a través del correo electrónico para salvaguardar su derecho a la defensa o no? Ya. ¿Esta diligencia es de prueba anticipada o lo están llevando así nada más? No es prueba Como anticipada. Cámara Gesell, no. Ah, ok, ok. En Fiscalía programa la Cámara Gesell y no logran notificar al denunciado, porque Claro, la cédula si de... no es, sí, entiendo, Caterín. Bueno, mira, si no es como prueba anticipada, entonces ahí sí tendríamos que notificar válidamente al abogado del investigado en principio, y si no está, tendríamos que notificar al mismo investigado. El tema es que, ¿cómo nosotros tenemos conocimiento de ese correo electrónico? Si él mismo lo ha precisado mediante un escrito previo, como un canal de notificación válido, es muy No. válido que se notifique con eso. La agraviada al momento de interponer la denuncia era expareja, pues, ¿no? Entonces ella Ujú. conocía el número telefónico del denunciado, conocía el correo electrónico y ella proporciona tanto su teléfono como su correo. Entonces, al no ser válidamente, al devolverse el cargo de notificación del domicilio del denunciado, se le notifica por correo. Entonces, ahí es mi pregunta. ¿Es válida la notificación tanto en correo como en número telefónico o no? Claro. Mira, el problema está en que no tenemos certeza de que, en primer lugar, no haya cambiado de número, si es que no ha habido contacto con él. Tendríamos que obtener una información de la central telefónica para verificar realmente
del operador telefónico si realmente es su número o no actualmente. Y dos, respecto al tema del correo, pues el problema del correo electrónico es que si él no lo ha precisado y no tiene conocimiento ni siquiera de la investigación de repente, entonces yo creo que te van a observar esa diligencia. Ya necesariamente sí tiene que estar presente la defensa para que pueda ejercer el contradictorio. En todo caso, lo que yo he visto que también hacen en la práctica es agotan todas las vías previas de notificación, le piden a la policía que vaya al domicilio y ahí pueden haber varias razones, ¿no? O no se notifica porque no se encuentra el- la vivienda o porque ya no vive ahí. Entonces se tendría que agotar los medios para poder localizarlo. Y en todo caso, si es que no se logra localizarlo, yo te recomendaría que tendrías que no podrías realizar la diligencia, ni siquiera en ese punto. Tendrías que tener por lo menos un contacto previo por parte del denunciado. Si tiene conocimiento de los hechos de la imputación, podrías, en ese caso, solo en ese caso, designarle un abogado de oficio para no frustrar el avance de la investigación. Pero si es que no se ha tenido ningún tipo de conocimiento, bueno, es un investigado ausente, pues lamentablemente en este caso vas a tener que agotar todos los medios para contactarlo, ¿no? Eso es lo que te puedo dar como respuesta. Gracias, doctor. Gracias. A ver, sí, Michel Soria, jurisprudencia absolutoria sobre tocamiento indebido. Sí, sí existe jurisprudencia absolutoria en primera instancia. Bueno, yo personalmente sí he podido llevar algunos casos al respecto, pero son casos muy particulares, ¿eh? Ahí, por ejemplo, bueno, en mi caso se trató particularmente de un papá, ¿no? De un menor de edad que había denunciado al tío con la finalidad, porque en ese momento el niño vivía en la casa del tío con su mamá, ¿no? O sea, con su expareja. Vivía ahí y vivía, era una casa familiar. Entonces él lo había denunciado al tío por tocamientos indebidos, pero en la declaración en cámara gesell del niño salió pues que en realidad estaba siendo sugestionado por el papá, ¿no? Y incluso el niño lo dijo. O sea, fue muy evidente en realidad que se trataba de una sugestión por parte del papá. Entonces, en ese caso, la fiscalía incluso eh, fue muy objetiva al momento de analizar los hechos, pero eh, te contaré que incluso en ese escenario se postuló un sobreseimiento, pero al final se revocó y se tuvo que ir a juicio. Imagínate. O sea, teniendo una declaración favorable para la defensa en Cámara GESE, se tuvo que ir a juicio. Se actuó todo lo que se tenía que actuar y ahí recién se pudo absolver, ¿no? Cuando en realidad no se debió de llegar a ese escenario, pero es que en realidad existe mucho prejuicio, ¿no? Pero bueno, esos son los alcances que te puedo dar. A nivel de Corte Suprema, eh, no tengo conocimiento de un caso de absolución a nivel de casación, ¿eh? Sí, Betina. Sí, adelante, doctora Betina. Bueno, sí, quizás hay alguna otra intervención, gente, una duda adicional. Activar el sonido. Ahora sí. Aló, sí, ahora sí me escucha, doctor. Ah, sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, lo que pasa es que sí, se me había ido la señal. Doctor, ¿se podría dar una entrevista de cámara GESEL ante una denuncia por exposición al peligro al menor?
Mm, ya. Me reconto el caso. En este caso, se podría Ah, sí, Betina, creo que tu audio está dar fallando. La señal. investigación en este caso preliminares ante la fiscalía. Le puedo comentar un poco más del caso. Ha sido después la dejó porque la niña se quería suicidar. Justamente. ¿Aló, doctor? Sí, lo que pasa es que te escucho entrecortado, por eso no. ¿Podrías volver a repetir el Mm, casito, por favor? sí, le preguntaba si en un caso de exposición al peligro menor, en este caso yo soy la parte de la defensa de la parte de la gravedad de una menor de 14 años, se podría dar o se podría, mejor dicho, validar una entrevista de cámara GES. Si bien es cierto, la fiscalía me lo ha aceptado. Ahora solamente faltaría que en este caso el Ministerio Público de Pericia de Cámara GESEL programe fecha. En este caso, lo podría usar como prueba anticipada ante el juez, en este caso eh, de investigación, en este caso. Sí, sí, Betina, bueno, te escuché la mayor parte de lo que me dijiste, esta última parte no, pero yo considero que sí es útil y pertinente que se realice la cámara GESEL, ya que el menor está involucrado y precisamente lo que se busca es que se evite la revictimización, porque si es una exposición de menor de edad al peligro, obviamente Doctor, ¿me él va a oye? tener que. Sí, sí, él va a tener que brindar toda la información correspondiente. Entonces, yo creo que es un buen acierto que la Fiscalía te haya admitido que se realice mediante la cámara GESEL. De ahí me dijiste algo más que puedas utilizarlo como un acto de investigación para bueno, para la futura acusación. Algo así creo que dijiste. Si es así, pues claro que sí, ¿no? Sí, creo que es su audio, ¿no? Porque ya no lo escucho. Bueno, Betina, como te decía, ¿no? En general, yo creo que es un buen acierto que te hayan admitido la realización de la pericia en cámara GESEL del menor de edad, porque sí es pertinente y útil, ¿no? Para el esclarecimiento de las partes. Em, sí, ¿hay alguna otra pregunta adicional? Creo que están escribiendo en el chat. A ver. Ah, ok. Podría solicitar que el juez unipersonal pueda estar presente en la entrevista en cámara GESEL para utilizarlo como prueba anticipada. Claro, mira, lo que pasa es que según el artículo 243, se presentará la solicitud de prueba anticipada, se presentará al juez de investigación penal preparatoria en el curso de las diligencias preliminares e investigación preparatoria, o hasta antes de remitir la causa al juez penal. O sea, tienes la oportunidad de hacerlo, no hay ningún problema, pero tienes que hacerlo conforme a las formalidades del artículo 243 del Código Procesal Penal. Buenas Teodoro, tardes. Sí, sí, doctor, buenas sí, tardes. ¿Me adelante. escucha? Doctor, buenas tardes. Un gusto Buenas escucharle. tardes, buenas noches. Mire, la pregunta es,
en el sentido siguiente. Hay un caso cuando hablamos de agresiones contra integrantes del grupo Sí, familiar, tiene que darse en el contexto de la norma dice, ¿no? Por la condición de mujer o ser tal. Pero ¿qué pasaría sí, con un acto correctivo de un tío, por decir que hace un acto de corrección a una sobrina que está agrediéndose contra la mamá, están agrediendo, el tío interviene, le llama la atención a la sobrina, hasta le puede haber dado un correazo, y sin embargo el papá lo denuncia ante la fiscalía y la fiscalía al final termina acusándolo al tío por haberle hecho el acto correctivo. Ahorita el tío este, es un caso en Lima Sur, está con acusación por 3 años, si no me equivoco, está pidiendo el fiscal. Y el tío, y es más, ni siquiera se le ha tomado la declaración instructiva. La menor no ha sido objeto de pericia psicológica. Hay un certificado médico que dice que hay una lesión que no pasa de 2 o de 4 días, pero no ha sido objeto de ratificación. Entonces, en este caso, yo he tomado el caso recién cuando ya el proceso está con acusación y yo he ujú, presentado de que hay ahí, no habría el contexto de familiar como tal, porque no ha habido ningún ánimo de causar daño a la mujer. En ese sentido, bueno, no sé, me parece que ahí el juez tendría que valorar otros conceptos porque no hay, obviamente, el contexto de violencia familiar como tal. Muchas gracias. ya. Mira, el tema es que tú tienes que analizarlo también conforme a lo que establece la ley 30.364. Y todos los artículos que han sido modificados por esta ley, lo que incluyen es precisamente es el tema de el daño físico o psicológico, que yo entiendo que es el artículo 122b el que te están aplicando, ¿no? Agresiones contra la mujer, por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el artículo 108b. Si nosotros nos remitimos al 108b, pues vamos a encontrar que nos remite al artículo del feminicidio, precisamente, ¿no? Y dentro de estos contextos está el de violencia familiar. Entonces, ¿qué es lo que yo aprecio de los hechos que tú me comentas? Sí, yo creo que hay buenos argumentos que tú podrías esgrimir si es un acto correctivo frente a algún tipo de lesión que haya propiciado ella en contra de su madre, pero para eso tienen que haber pues medios o elementos de convicción que lo acrediten, porque te comentaré que este artículo en concreto se viene aplicando de manera indiscriminada en la mayoría de los casos, así sean pues por lesiones que en el certificado médico establezcan pues dos de incapacidad, 2 días de incapacidad nada más, médico legal. eh, es decir, aquí incluso se establece que tengan que ser menos de los 10 días de asistencia o descanso médico según sea la prescripción médica. Entonces, yo creo que en este caso sí tendrías que acreditar cómo se dio el contexto realmente y si realmente se acredita la violencia familiar. Tal y como tú me comentas, en principio no se acreditaría la violencia familiar porque estamos hablando de un contexto de realización de una violencia sistemática, ¿no? Persistente, permanente en el tiempo. Y como integrante del grupo familiar, también es otro de los aspectos que también podrías cuestionar. Si de repente es un tío que no ocupaba la unidad familiar, no vivía con ellos, sino que simplemente hizo una visita nada más, pues te van a reconfigurar, sí, al delito no de agresiones contra la mujer y del grupo familiar, sino te podrían redireccionar al delito de lesiones leves, dependiendo del grado de afectación de la señorita, ¿no? O también podría ser calificada, en este caso, sí, yo creo que sería prescripción que requiera más, no, entonces sería una falta, ¿no? En este caso sí, podría reconducirlo a un tema de faltas ante la inexistencia de la presencia de estos delitos. Pero como estrategia, yo me iría por, en principio, la tipicidad, y si ya estás en etapa de acusación, tendrías que postular también
el tema de la inexistencia de los elementos objetivos del tipo, ¿no? En esos aspectos. Y en el caso llegues a juicio, que es, te digo, altamente probable, ¿ya? Altamente probable de que llegues a juicio, porque este tipo de casos generalmente lo llevan a juicio, tendrías que actuar tus medios de prueba, o sea, tienes que defenderte. De otra manera, esos 3 años, sabes que en este tipo de casos son prisión efectiva, no son pena suspendida. La mayoría de los jueces lo aplican así, de manera efectiva. La fiscalía te está pidiendo efectiva. Entonces, vas a llegar a un escenario que incluso te podrías, dependiendo de la cantidad de los medios de prueba que tengas, eh, incluso podrías optar por una medida, por una solución más consensual, ¿no? Como una conclusión anticipada, quizás una conversión de la pena privativa de libertad efectiva por una pena de multa, quizás. Esa podría ser otra opción al margen del tema de la defensa que quieras hacer, ¿no? Eso ya depende de tu estrategia y cómo le planteas los dos escenarios al cliente. Eso es lo que yo siempre hago, ¿no? Le planteo al cliente los diversos escenarios para tomar una decisión. Y también tienes que tener en cuenta que hay mucho prejuicio y sesgo, ¿no? Por parte de los jueces al momento de llevar eso, de llevar esos casos. Sí, Giovanna, levantaste la mano. Sí, Adelante. muchas gracias. Sí, muchas gracias y felicitaciones por su exposición excelente. Eh, Respecto a mi pregunta, tengo una inquietud, duda y es más, estoy llevando un proceso sobre una denuncia penal de presunta violación de una menor. Ujú. Mi pregunta es, ¿cuál es la certeza de confiabilidad de una prueba anticipada? ¿Cómo se puede percibir si en esta pericia la menor está mintiendo? Si eso lo evalúa el especialista psicólogo o tiene la función determinante el fiscal previo a una acusación. Toda vez que esta pericia de prueba anticipada recién se va a llevar a cabo en juicio oral. Entonces, si el denunciado es inocente y por los hechos de una declaración de una menor tiene una incidencia de duda, ¿no? ¿A quién creerle? Sin embargo, mi pregunta está en ese punto, ¿no? ¿Cómo, o sea, se puede percibir en la pericia psicológica en la que asiste el fiscal y las partes, se puede percibir y tener una conclusión el fiscal antes de llegar a juicio? Ujú. En realidad es muy difícil, ¿ya? En mi experiencia te diré que esta alienación parental, si la menor está siendo sugestionada de algún modo, o el menor de edad está siendo sugestionado por Ujú. alguno de los padres o por un tercero, es muy difícil de que nosotros lo podamos evidenciar en la prueba anticipada en cámara Gesell, pero yo te recomendaría que elabores muy bien el contrainterrogatorio, Ujú. que le hagan las preguntas concretas, y lo único que podría hacer un perito de parte, por ejemplo, si tú te consigues un perito de parte, es cuestionar las preguntas, ¿no? Que las preguntas no sean sugestivas y que todo el procedimiento se haya llevado de la mejor manera. ¿Qué es lo que yo haría? Eh, en realidad puede ser que en la pericia de cámara Gesell puedas tú advertir una mentira o una distorsión de la realidad por parte del menor de edad, que puede suceder también. Ya se Entonces, llevó a cabo, ya participé de esa pericia. claro, entonces, si es que no se ha logrado evidenciar eso, ¿qué es lo que yo haría? Tendría que justificar o tendría que solicitar a la fiscalía que realice una pericia de alienación parental bajo, bajo los elementos de convicción que le permitan advertir al fiscal de que la menor está siendo sugestionada de algún modo. Y ese es el problema principal. ¿Qué podrías tú aportar para que se pueda acreditar que la menor está mintiendo? No sé, de repente
su relato tiene serias inconsistencias y tú, quizás de repente tu cliente tiene algún medio probatorio, mensajes, chats que demuestren que la mamá o alguien está manipulando a la menor para que así el fiscal pueda disponer la realización de ese tipo de diligencia. Y a partir de eso, realmente te genere un informe adicional y que pueda determinarse eso. De otro modo, y supongamos que el fiscal no te cree y te dice, ¿sabes qué? Tus motivos por los cuales quieres una pericia de alienación parental en realidad no tienen cabida acá, no somos un proceso civil para determinar eso, denegado. Entonces tú tendrías que ir a discutir eso ante el juez de investigación penal preparatoria mediante lo que se conoce como la audiencia de inadmisión de diligencias sumariales, ¿no? Tú puedes pedir al juez de investigación penal preparatoria que reexamine esta solicitud y que pueda determinar si es procedente o no es procedente, si es fundado o no es fundado tu pedido y que el fiscal lo realice. Entonces, tienes que fundamentarlo muy bien. De otro modo, como es una prueba anticipada, ya se rindió, ya no tendrías otra oportunidad más de contrainterrogar al menor o a la menor. Lo único que te quedaría es buscar otros medios de prueba que no corroboren lo que dice el menor, o que demuestren que está mintiendo, o que no Hay, tengan correspondencia con la realidad. ujú, hay un examen psicológico que le hacen a la menor en el Ujú. Ministerio de la Mujer. Y de acuerdo al resultado de ese análisis o de esa entrevista, la psicóloga pone que el que la agredió, ¿no? Sexualmente fue su padre biológico y no al que ha sido denunciado. Entonces, Ah, ¿puede excelente. una psicóloga confundirse? ¿Me pueden decir a mí que ha habido un error en ese examen, en ese análisis? Yo Pero lo he puesto en está audio. grabado en audio y video, doctora. ¿Perdón? No, no, no. Lo requi- Eso está en un escrito, en uno de los de las de parte de pruebas, ¿no? En las que Ah, se ok, suman a la información, ¿no? De la denuncia de la menor, ¿no? De la madre de la menor denuncia y le hacen las evaluaciones, pues, ¿no? Psicológicas previas, ¿no? De identidad y ahí en una previa evaluación concluyen en conclusiones, pone la psicóloga, ¿no? Que la menor declara que el que la agredió fue el padre biológico. Entonces yo observo eso y en una de las declaraciones de la madre, yo pongo en observación haciéndole una pregunta, ¿no? Y por la pertinencia y utilidad, ¿no? Me refiero a que toda vez que la psicóloga mencionó esto en un informe que ella ha presentado y firmado, ¿no? Y después hablo ya con el fiscal y le digo, señor fiscal, por favor, le pido que tome conocimiento minucioso de esta carpeta fiscal porque el hecho que sea una menor y que haya denunciado a una persona no significa que sea cierto, toda vez que la persona que estoy defendiendo yo no quiero cegarme, pero de mi parte voy a hacer que él participe en todas las diligencias habidas y por haber. Y lo han hecho, ¿no? Le han mandado hasta psiquiátrica, hasta pericia psiquiátrica, le han mandado para ver si es que tiene alguna incidencia ¿cómo se llama? A los que les gustan las menores. Ay, me olvidó. Este, mm, pero todo ha salido a favor de ustedes. O sea, bueno, de que no tienen indicadores. sí, la declaración, todas ha declarado mi patrocinado, asistido en la hora, y eso es lo que yo le digo, ¿no? Tiene que estar en la hora, participe en todas, yo apersono en el día, ¿no? Estoy participando, ¿no? O sea, no estoy dando lugar a que cree alguna duda o sospecha de que no quiere participar, de que tiene alguna circunstancia X que no puede. No, 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 en todas, ¿no? Y es más, la menor dice que, o sea, a quién están denunciando es al abuelo.
y el hijo vive en la casa del abuelo. Y el Ujú. resultado ese indicio que a mí me crea duda y sospecha, y más que en la cámara Gesell, la menor, al principio cuando entra a la fiscalía, entra pues de una manera así súper relajada, ¿no? Empieza a hacer algunos, como calentamientos físicos, ¿no? Así, movimientos, y es una menor de 13 años, ¿no? Y a mí me pareció extraño. Y luego ya en la sala, eh, se reía, ¿no? Como que se sonreía, y, y, y sin embargo, ella dice que la ha tocado permanentemente, ¿no? Y el día la última vez, dice que la toca fue en febrero del 2023, pero en su declaración solamente se acuerda de los 3 años. Entonces, para mí también me crea sospecha eso, por eso lo digo. Hay certeza, ¿no? De considerar cuál es la probabilidad de certeza de una declaración de esta pericia, ¿no? En cámara Gesell de una menor. Claro. Bueno, en realidad yo veo que aquí tienes varios elementos que te pueden servir a ti para cuestionar su verosimilitud de la Ujú. declaración de la menor, más aún si es que tú cuentas con un informe pericial anterior que dice otra cosa, entonces eso va a atacar uno de los criterios de valoración probatoria, que es la persistencia en la incriminación. Ujú. Revisa el artículo, el acuerdo plenario 2/2005 de la Corte Suprema, ahí habla de eso. Entonces, Ujú. podrías atacar también por ahí el tema de que la declaración de la menor, pues, no es persistente. Un día dijo esto y al otro día dijo lo otro. Y también que no existen elementos de corroboración periférico, también lo podría señalar. Eh, Ya. el tema está en que, claro, digamos que mira, yo creo que esto se va a tener que resolver en el juicio, ¿eh? Tendría que tener un juez pues muy, digámoslo así, muy valiente para que este tipo de casos realmente se queden en la etapa intermedia y no pasen a juicio, ¿no? Ujú. Pero probablemente llegues a un juicio oral en el cual vas a tener que presentar todos estos medios de prueba y a partir de eso ya puedas con tu perito desacreditar todo lo que está diciendo la menor. Eh, sí, o sea, Y eso en del realidad juicio, son procesos y, muy y eso, duros. Sí, sí, doctora. aló, Sí, sí, doctora. perdón. Este, y eso, yo temo y supongo que es por eso, ¿no? Hasta que no se valore la prueba anticipada en la etapa intermedia, ¿no? Que es la que el juez va también a valorar los hechos, esta no se va a tomar en cuenta ahí, sino en juicio oral. ¿Es así? Lo que pasa es que en la etapa intermedia, lo único que va a hacer el juez de investigación preparatoria es verificar la pertinencia y utilidad. Si tú presentas tu sobreseimiento en la etapa Ujú. intermedia, ahí recién ingresaría un poco al fondo, ¿no? Pero recuerda que el sobreseimiento es ante la inexistencia de medios de prueba suficientes que acrediten la acusación fiscal. Entonces, aquí lo que va a decir la fiscalía es, yo tengo una pericia, un acta de entrevista en cámara Gesell actuada como prueba anticipada que acredita la comisión de los hechos. Y tú, por el otro lado, vas a decir, yo tengo pericias y tengo otros medios de prueba que acreditan que lo que dice la menor en su pericia, en la prueba anticipada, no es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez? ¿No? Lo que va a decir es, bueno, entonces aquí lo que existe es duda. Y a pesar de que tenemos el indubio pro reo, que es duda favorece al reo, lo cierto es que prefiero mandarlo a juicio para que ahí se demuestre lo contrario. Mm. Entonces, probablemente no le estoy tampoco quitando, pues, o cortando las alas, doctora. Obviamente Ujú. usted puede hacer un muy buen sobreseimiento, plantearlo muy bien Ujú. y esperar, pues, también la decisión del juez, porque hay pronunciamientos y pronunciamientos. Lo que yo le digo es mi experiencia nada más. Aquí en Lima, por ejemplo, pues la mayoría de los jueces pues te mandan a juicio directamente y ahí tienes que luchar la inocencia de tu patrocinado. De ahí es donde se van a actuar todo, va a haber contradictorio, incluso los peritos van a ir a defender el acta de entrevista única.
también, entonces ahí puedes cuestionarlo al perito, por qué formuló tal pregunta y por qué no, todo eso, ¿no? Entonces, y también se va a actuar su pericia de usted, entonces, depende, doctora, del criterio del juez, para serle sincero. Pero arme muy bien sus argumentos para la etapa Primero intermedia, sería igual no está de un más. intento previo, ¿verdad? Pedir el sobreseimiento sería un intento previo y bueno, finalmente Sí, lo que resuelva el juicio oral ya con la valoración de esta pericia de cámara Gesell, se vería, o sea, se advertiría un poco mejor y con más claridad la actitud y el comportamiento de la menor. claro, podría usarlo como un argumento, ¿no? Incluso este caso ni siquiera debió llevar a juicio porque yo en etapa intermedia dije todo esto y a pesar de eso el juez de investigación preparatoria nos trajo aquí a juicio, ¿no? Podría servirle como un argumento de que usted tiene sólida su defensa. Claro que sí. Solamente un pequeñito nada más de duda que me quedó con respecto a, a, a lo que mencionó con em, se me fue. Perdón, Ah, se me fue, sí. Gracias, doctor. Muy amable. ok, ok, Sí, muchas gracias. se me fue la pregunta y ya no quiero demorarlo. Ok, ok. Sí, gracias. Muy amable. Listo, doctores. Bueno, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy y estimado Elder, pues quizás nos podamos reunir en otra oportunidad, en otro evento y les agradezco mucho también a toda la organización por llevar a cabo este curso especializado. Muchas gracias, doctor. Excelente. Sí, doctor, Gracias. muchas gracias por su ponencia, por su disertación, por responder cada una de las preguntas de los participantes. Han sido respuestas muy concisas, muy claras. Gracias, doctor, por compartir su tiempo, su conocimiento con todos nosotros los participantes. Eso es algo muy valioso y esperamos que en otra oportunidad nos vuelva a acompañar en futuros eventos, doctor. Gracias y que tenga una excelente noche. Muy buenas noches a todos, un gran abrazo y cuídense bastante. Hasta luego. Igualmente. Excelente ponencia, doctor. Excelente. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctores.